Ni Luciana Garatea Aboitiz naz. Soy Luciana Garatea Aboitiz. Tengo 105 años. Mi madre vino una mañana y me dijo que mi tía me quería traer a América. Yo le respondí que no, porque nunca había salido de Lekeitio. Lekeitio es un pueblo pequeño y muy alegre. Sí, yo no cambio Lekeitio por nada. Es limpio y siempre está precioso. La abuela Celeste vivía aquí, en las primeras casas. Ahí mismo, en San Pedro, que andará por ahí cerca. El 8 de agosto salí de casa y fuimos a Bilbao. Ya por la tarde, salimos de Bilbao hacia La Coruña, donde estuvimos 3 días tramitando nuestros papeles. Cuando terminamos de tramitar los papeles, subimos al barco y vinimos a Nueva York. Nunca había visto nada igual. La cuestión es que pasamos 11 días en la isla. Pero qué cantidad de gente. Venían de todo el mundo. Por la noche, cuando íbamos a cenar, junto con la comida, nos daban una mantita y una almohada pequeña. ¿Y sabes dónde dormíamos luego? Pues en las jaulas de las gallinas. Jesús, ¿qué era eso? Allí pasamos 11 días. Ha sido lo mejor para mí. De mi familia, solo vinimos mi tía y yo. América ha sido buena para nosotros.
Era difícil llegar, ser un extraño en una tierra extraña, no conocer el idioma y tener que bajar del barco en Nueva York. Había un hotel vasco en Nueva York, el Hotel Aguirre. Iban al encuentro de los barcos y llevaban a los vascos a ese hotel. Les ponían una etiqueta con su nombre y les llevaban en tren hacia Boise, Reno o al lugar que fuera. Con suerte el empleado del tren veía el nombre y la ciudad, y cuando llegaban a esa ciudad, les bajaban del tren. Entonces se presentaban allí y miraban alrededor, porque la mayoría de esos pueblos tenían un hotel vasco a la vista que se podía ver desde la estación de ferrocarril. En Nueva York decían, cuando te bajes del tren, mira a lo largo de la calle y allí estará el hotel vasco. Vete allí y estarás bien. Era como un conducto muy definido. Así es como la mayoría vino. Valentín Aguirre fue un guipuzcoano, un vasco que no sé, a finales del 19, 1895, no sé cuándo, emigró a Nueva York, tuvo un hotel que se llamaba el Santa Lucía, un restaurante que se llamaba Hayalay y una agencia de viajes. Entonces, por el Santa Lucía pasaban casi todos los vascos que llegaban a Nueva York, que iban hacia Nevada o hacia Idaho a hacer de pastores, todos pasaban por el Santa Lucía. Yo no sé hasta qué punto don Valentín era como un gran patriarca que los alojaba, les daba de comer, les informaba de cómo andaban, de por dónde tenían que ir, les sacaba los billetes y a todos los mandaba para allí. Cuando fui a Reno, mi intención era investigar el patrimonio escrito legado por la emigración en América. Comencé a investigar en los archivos de la Universidad de Reno, donde encontré gran cantidad de documentos. No documentos generales sobre la emigración vasca en América, sino más bien referidos al Far West. Mi abuelo, el padre de mi padre, nació en Suberoa, en el País Vasco. Era el más joven de 11 hijos. En 1906, cuando tenía 16 años, por razones de necesidad económica, se marchó del País Vasco con sus dos hermanos mayores para trabajar en el norte de California y en el norte de Nevada, en los Estados Unidos, con la esperanza y con el sueño de hacer fortuna aquí, en el nuevo país. Al llegar aquí, Dominique era joven. Sus primeros años los pasó en el campo, en los ranchos. Tenía mucha habilidad para domar caballos y también como pastor joven con los rebaños de ovejas que estaban en las montañas durante el verano y en el desierto durante el invierno. Fueron muchos años de soledad, igual que para muchos de los pastores jóvenes que vinieron aquí.
Recuerdo que en el momento en que me puse a escribir el libro, una persona me dijo algo que tuve muy presente luego durante todo el trabajo. Una vez leída una historia sobre un pastor, ya las has leído todas. La realidad era similar para todos ellos. Todos tenían que enfrentarse a una vida muy dura, a la soledad, y estaban obligados a vivir sin compañía en aquellas enormes extensiones durante mucho tiempo. Pero la fuerza y el valor de la historia radican en cómo respondía cada uno de ellos ante cada situación. Durante 3 meses, el pastor permanecía solo, con 2 perros, un burro o un caballo, y con más o menos 1.500 ovejas. Las ovejas disponían de mucha comida aquí. Mirad la cantidad de hierba que hay. Aunque Nevada sea un desierto, también hay mucha hierba. Las ovejas pastaban a esta misma hora, entre las 8 y las 9 de la mañana. Hacia las 10 descansaban a la sombra, con lo cual el pastor disponía de 5, 6 o 7 horas de absoluta calma, quieto y tranquilo. Entonces empezaba a pensar en el País Vasco, en sus padres, en la novia que había dejado allí, y venía aquí y... ¿Qué pondrías tú si fueras un pastor? ¿Qué pondrías en primer lugar? La corteza blanca de los álamos a menudo solo recoge algunas iniciales, algunos nombres y apellidos y algunas fechas. Como si el autor, reafirmándose, hubiese querido dejar prueba de su estancia. A veces se encuentran imágenes más trabajadas, estrellas, lugares de origen o imágenes de mujeres, a menudo pornográficas. Expresiones todas ellas del lado más duro de la soledad. Aquí estamos medio locos. Llevamos meses sin ver a una mujer. No lo podré soportar durante mucho tiempo. Además, no será malo para la salud. Aun ganando menos, con mujeres es más. Una de las cosas con que todos ellos tuvieron que luchar, tal vez la más grande con la que tuvieron que luchar, fue con la soledad. Estando ahí solo no podías evitar sentir nostalgia. Estás pensando en tu novia, estás pensando en tu madre, estás pensando en tus hermanos y hermanas, estás pensando en tus granjas, en tus casas allí en Europa, estás pensando en tus amigos. Es un factor de nostalgia tremendo, porque no tienes a nadie con quien hablar. Estás simplemente solo día tras día, día tras día. Así que pastorear ovejas es una especie de reto mental, más que un desafío físico.
Este es el lago Pirámide, un paraíso para mí. Posiblemente todos los paraísos e infiernos solo estén en nuestro interior, pero hay parajes tan maravillosos que te sientes como frente a un milagro ante la belleza de la naturaleza. Te sientes feliz, alegre. Este lugar me llena de alegría y me encanta venir aquí. Vengo siempre que puedo. Es mi paraje mágico. Los colores de este lago se transforman, sobre todo cuando cae el sol al atardecer. El cielo cambia de color y a mí me parece pura magia. Este lugar está a 40 minutos de Reno. Se llega con facilidad y está plagado de vestigios. De hecho, la parte baja es una reserva india. Aquí no se puede edificar nada. Los indios viven en sus casas alrededor de un bar. Y también es un lugar lleno de huellas de vascos. Los pastores vascos solían andar por aquí. Es más, los últimos 3 hombres blancos que mataron los indios ocurrió por aquí, como a media hora, aunque no sabría indicarte el lugar exacto. Después se organizó una famosa batida contra los indios, en la que mataron a toda una tribu de ellos. Pero lo que sí es cierto es que los 3 últimos hombres blancos que mataron los indios eran vascos. Cuando tuvo entre 25 y 30 años, mi abuelo se había juntado con sus hermanos para comprar rebaños de ovejas y, poco a poco, levantar así un negocio con sus propios rebaños. Esto propició, con sus 2 socios, una adquisición de ranchos en el norte de Nevada. De tal manera que cuando conoció a mi abuela Teresa, allá por 1921, le iba muy bien y era ya propietario de unos cuantos ranchos. Tenían una hermosa casa junto al río, en Reno. Ahí es donde nació en 1922 su primer hijo, mi tío Paul. Finalmente, en 1926, cuando mi padre y Paul tenían entre 3 y 4 años, mis abuelos compraron un hotel en Carson City, donde pusieron la base para formar una familia. Ya tenían 2 hijos y llegaron a tener 4 hijos más. En Carson City, un pueblo pequeño de 30.000 habitantes, el hotel que tenía la madre era una institución básica para los vascos. Ese hotel era casi una prolongación de la casa o del caserío de aquí.
Para cientos y cientos de hombres ligados al pastoreo de ovejas, la red de hoteles y hostales resultó ser imprescindible. Los pastores dejaban allí sus ropas nuevas mientras permanecían en el monte. Allí era donde acudían en sus días de fiesta o en temporadas libres, donde se reunían para su esparcimiento, para jugar al mus, para cantar o para bailar. Allí encontraban quien les curara cuando enfermaban. Para muchos, la dirección del hotel era su única dirección de referencia en América. Y gracias a la confianza existente entre clientes y dueños, los pastores podían depositar sus ahorros en el hostal. E igualmente, el dueño del hostal podía fiarle dinero al pastor que no disponía ni de un centavo, incluso alquilarle una habitación con solo la palabra de que la deuda sería satisfecha. Por último, los pastores retirados que no tenían intención de volver al País Vasco podían quedarse como huéspedes en el hotel. Cuando se habla de los emigrantes vascos, siempre se nombra a los hombres como si fueran solo ellos quienes emigraron. Pero también fueron muchas mujeres quienes realizaron una gran labor en los hoteles y hostales. Mi abuela, Teresa, tenía una fuerza increíble. Cuando se casó con Dominique, se casó con mucho lujo. Pero 2 años después, lo perdieron todo. Ella se encontró en la posición de tener que trabajar muchísimas horas, sacando adelante a 6 hijos, hasta el punto de darles una buena casa, una buena educación, en escuelas privadas, y enviando a los 6 hijos a la universidad en California, a las chicas incluidas. Ella y mi abuelo, cada uno a su propia manera, fueron personas con mucha fuerza en la familia y establecieron la base que duraría muchas generaciones venideras. Creo que la mayoría de nosotros hemos tenido siempre la impresión de que mi abuela era en realidad la mujer de negocios. En ese hotel conoció, al estar en Carson, la capitalidad de Nevada, a los políticos de la ciudad. Como Paul era abogado, entró en política y al ser conocido, en cierta medida, gracias a ese hotel, se convirtió en una figura de la escena política de Nevada. Llegó a ser gobernador y luego senador. Siendo Paul gobernador, Reagan era su homólogo en California y se hicieron amigos. Bob solía escribir discursos para Paul. Yo no sé si todos sus discursos, pero era un buen escritor. Obviamente era un excelente escritor y utilizó ese talento para ayudar a su hermano Paul. Bob en un tiempo estuvo muy metido en política. Paul tenía un equipo de campaña para ayudarle con su carrera política, en el que Bob era una parte clave. Le daba consejos y le escribía discursos. No creo que Bob apareciera nunca en público. De hecho, era muy tímido. No le gustaba dar discursos públicos, pero él hizo todas las obras en la sombra.
El padre tenía un terreno cerca del lago Tahoe llamado Lago Marlette. Era un terreno de ovejas que se convirtió en muy valioso con el tiempo. Es un lugar magnífico en lo alto de las montañas, un espacio alpino. Después, en la década de los 60, este lugar se convirtió en un lugar de reunión para mi padre y sus hermanos, así como para nuestra generación. Ellos se reunían mucho para hablar sobre la política del tío Paul y las decisiones políticas. Se reunían aquí durante varios días seguidos. Esto no ha salido de la familia durante todos estos años, pero durante la década de los 80, cuando nuestro tío Paul estaba en el Senado de los Estados Unidos, tuvo una estrecha amistad con el presidente Reagan. Tuvieron una reunión aquí durante varios días con el presidente Reagan y su esposa. Mi padre José llegó a Estados Unidos aproximadamente en el año 1915. Mi padre era pastor, pero ser pastor, ya sabes, un montón de pastores se volvieron locos. Perdieron la cabeza. Ir arriba a las montañas y no poder hablar con nadie. Nadie hablaba vasco. Trabajó muy duro. Él nos enseñó a todos a trabajar muy duro también. No teníamos nada. Llegó sin nada y mirad lo que tenemos hoy. Sin embargo, esto muestra lo que la gente trabajadora puede hacer en este gran país. Mi padre era un ejemplo perfecto. Tuvimos una granja y fuimos muy autónomos. Vascos. Siempre nos han llamado vascos negros y nunca nos ha molestado. Simplemente lo ignorábamos. Y mi padre, en verdad, se ganó una muy buena reputación. Cuando miro hacia atrás, recuerdo que mi madre y mi padre fueron de vuelta al País Vasco una vez. Tenían, al igual que todos los vascos, una cadena con un reloj grande y buenas ropas para regresar al País Vasco. Pero se americanizaron tanto que nunca quisieron volver. Los vascos hemos tenido un gran protagonismo en la historia de Nevada. Es decir, no hemos sido marginales. Los pastores, la gente de la montaña, y luego por la influencia que algunas familias han tenido en Carson City, los vascos han sido una parte fundamental en la historia de Nevada. Ir a Reno, ir a Nevada, es algo extraordinario, algo especial. Quizá por el paisaje, quizá porque me apetecía encontrarme con el desierto. Sin embargo, creo que más allá del paisaje, allí me encontré con una comunidad.
Creo que Sweet Promised Land puede definir la historia de los inmigrantes vascos en Estados Unidos. Es solo la historia de un grupo de inmigrantes. No todos se identifican con la misma, pero tiene un impacto fundamental en los inmigrantes vascos. Robert Laxalt y su familia decidieron convencer a su padre, Dominique, que llevaba 47 años trabajando en Nevada como pastor. Le convencieron a volver a Euskal Herria para visitar a su familia. De todas formas, fue una decisión difícil, porque Dominique era reacio a volver al País Vasco. Quería ver a su familia, pero le frenaba la distancia y el paso del tiempo. El viaje tuvo un gran significado para ambos. Por supuesto, para Dominique. Fue una gran experiencia personal y muy emocionante el volver a casa después de 47 años y visitar su vieja tierra, a sus familiares y hablar su lengua de nuevo con sus vecinos. Fue muy emocionante y gratificante. Al final de la historia, él vuelve a América, porque dice que ha pasado mucho tiempo en Estados Unidos. Él quiere al País Vasco, pero se identifica más con América. Bob va a aprender sobre sus raíces. Es una segunda generación de americanos. Él sabe del País Vasco, pero desde el punto de vista americano. Para él es un viaje de descubrimiento. El volver a sus raíces, aprender sobre su cultura, aprender sobre su identidad y, de alguna manera, sobre su herencia. Es una oportunidad de empezar una relación más íntima con su padre. Cuando fui con mi padre por primera vez a Euskal Herria, me enamoré de aquella tierra. No podía imaginar que alguien fuese capaz de emigrar y abandonar aquel lugar tan hermoso. Entonces no me daba cuenta de que, en el pasado, muchos vascos vivían en la pobreza y tenían muy pocas oportunidades de ser propietarios de la tierra. La verdad es que, cuando llegué allí, me quedé totalmente extasiado. Yo había crecido en el desierto y me resultaba difícil de imaginar tanta belleza. Además, sentía de algún modo que Euskal Herria había estado siempre en algún lugar de mi memoria. Sweet Promised Land tiene un don muy peculiar. El tono empleado en la narración es un tono tranquilo, ni lejano ni cercano. Tiene un tono medido. No sé cómo definirlo, pero se me ocurre que si estuviéramos hablando de música, él sería el cello o una trompeta muy queda, suave, no una trompeta viva, sino una trompeta con muchos bajos. Y eso es lo que le da un encanto especial al libro. A decir verdad, tras leer el libro, uno se queda a gusto. El libro es así, y esto hay que decirlo. Este libro debería estar en las escuelas del País Vasco, en los institutos. Debería de figurar entre los libros de lectura por varias razones. La primera, porque es un libro maravilloso. La segunda, porque muestra que los vascos somos más extendidos y plurales de lo que pensamos.
Los libros más importantes sobre los vascos en América. Pero también creo que es universal. Es una historia sobre la vuelta a casa para encontrar que el hogar de toda la vida ya no existe. ¿Dónde está la casa? ¿Está en el País Vasco o está en Nevada? ¿Cómo te sientes si no sabes a dónde perteneces? Esa nostalgia está en casi todas las personas que tienen que abandonar su lugar para encontrar una nueva vida y formar un nuevo hogar. Leí ese libro cuando tenía 12 o 13 años. Forma parte de mí. Está en el corazón. En cierta medida, lo que hace el escritor es crear una relación especial para con esa distancia. Se produce ahí una relación especial, como una seducción, en la que él crea una imagen de un País Vasco deseado. Un País Vasco, Sweet Promised Land. Un País Vasco paradisiaco. Una imagen que los pastores de allí nos transmitieron aquí. Pero la historia también hace énfasis en que no todos los inmigrantes tienen las mismas oportunidades. Hay inmigrantes del País Vasco que no son capaces de triunfar en los Estados Unidos, que fueron derrotados por la soledad, uno de los mayores hándicaps de los pastores, que gastaron su dinero en los casinos de Nevada o que acabaron frustrados y no pudieron integrarse en la sociedad americana. Hubo dos hermanos de Mutriku que emigraron a Argentina. Uno de los hermanos quedó ciego a consecuencia de un accidente y quiso volver a su tierra. El hermano lo acompañó en el viaje de vuelta. Embarcaron en Buenos Aires, cruzaron el Atlántico y finalmente tomaron un tren para volver a casa. Así llegaron hasta Deva, a la estación que se encuentra a tan solo 4 kilómetros de su pueblo natal. Entonces el hermano sano se despidió allí mismo de su hermano ciego y emprendió el camino de regreso a Argentina. Después de un largo viaje de miles de kilómetros, se subió seguido al tren para cruzar de nuevo el océano. Estaba a 4 kilómetros de su pueblo y no quiso ver a los suyos. Dejó a su hermano allí, ciego y solo. Al final, unas monjas se hicieron cargo de él y lo condujeron a su casa.
Un dignatario del País Vasco iba a viajar a Boise, así que le llamé y él me dijo que su abuelo había sido enterrado en algún lugar de Idaho. No sabía dónde y quería ver si yo podía encontrar su tumba. Por suerte, esto había sucedido hacía unos 53 años. De forma que me pudieron dar su certificado de defunción. Con esta información pude encontrar dónde había sido enterrado aquí en Boise. Me encontré con que su tumba estaba sin señalizar. Así comenzó una búsqueda de 3 años para encontrar todas las tumbas vascas que estaban sin marcar en este cementerio. Habían sido enterrados en una fecha concreta, pero en una ubicación desconocida. Esto es por lo que se erigió este gran monumento. He caminado por 100 cementerios. He andado por 100 cementerios en esta diminuta tierra. Y he leído los linajes de 100 pueblos. Las cruces llevan los nombres de mi gente. Como pétreas flores rodean las iglesias. Si se las cuida, permanecen en pie. Si no se cuidan, comienzan a encorvarse. Y si se rompen, son llevadas a un rincón del cementerio a descansar apoyadas en el muro, junto a otras cruces que perdieron la sucesión. También hay otras estelas abandonadas contra el muro. Son redondas y tienen marcas primitivas, de la época en que mi gente convivía entre el Dios cristiano, la luna, las estaciones y las viejas religiones. Miles de generaciones de antepasados han bajado a esta tierra. A veces, cuando camino entre pasillos de piedra, asciende el olor de la tierra. Es antigua y familiar, y sé al momento que esa tierra está en mí. He sido enterrado aquí, en 100 pequeños cementerios. Sí, ese era el mayor interés de Bob en el programa de estudios vascos. Tener una serie de libros vascos. No había nada disponible que hablara acerca de los vascos. Y muchos de esos descendientes de inmigrantes vascos no hablaban euskera ni hablaban español, por lo que no podían leer los libros en Europa sobre los vascos. Así, los libros en inglés ofrecieron a los vascoamericanos un contenido intelectual de su identidad. Por tanto, ayudó y estimuló la formación de la identidad étnica vascoamericana. Los vascos siempre hemos pensado que la nuestra es una tradición literaria menor. Y es verdad si comenzamos por contar el número de libros publicados en euskera, que no son demasiados. Nuestra literatura apenas ha ejercido influencia en otras literaturas, y no hemos creado una obra capaz de convertirse en referente universal, a pesar de gozar de una rica y antiquísima tradición oral.
Entre nuestras carencias a menudo se ha mencionado que no existe un gran poema épico, similar en calidad y extensión a los grandes Mio Cid o la Chanson de Roland. Y no se trata de una inquietud contemporánea. Ya en el siglo XIX les preocupaban las mismas cuestiones. Por eso mismo, un tal Garay de Montglat difundió a los cuatro vientos que había hallado un poema épico largo. El poema era El Cantar de Altaviscar. No reveló, claro, que el poema se lo había inventado él en 1833 en París. Lo escribió en francés y luego pidió a un estudiante de Bayona que lo tradujera al euskera. A través de esa inmensidad del mar, los vascos nos hemos dispersado por el mundo. Y hay más personas de origen vasco en el exterior que dentro. Y eso es algo que solemos olvidar. En Bilbao los aviones emprenden su vuelo hacia el mar. El avión despega y se eleva sobre la desembocadura del Nervión rumbo al ancho mar. El viento sur acerca las distancias y se contempla con nitidez el paisaje. Las viejas grúas, las fábricas, el superpuerto. En marzo de 2003 llegué por primera vez a Nueva York, en los días en que acababa el ultimátum que el presidente Bush dio a los iraquíes. La escritora Elizabeth Macklin me invitó, junto con algunos amigos músicos, a recitar en varios locales de Manhattan. Después de una de esas actuaciones, en el Bowery Poetry Club, la escritora neoyorquina Phyllis Levin me regaló la definición más bella de un idioma que he escuchado en mi vida. Berrogei urtez, labe garaietan lan egin arren, barru-barrutik baserritarra izaten jarraitzen zuen. Urrian etxeko balkoian, soldagailuarekin piper gorriak erretzen zituen. Denak isilarazten zituen bere ahots ozenak. Alabak egiten zion soilik aurre. Ez zuen inoiz maite zaitut esaten. Ez zuen inoiz maite zaitut esaten. Tabakoak eta altzairuaren hautsak ahots gordak urratu zizkioten, mitxole eta bi ostoak galtzen. Alaba beste hiri batera ezkondu zen, aitak oparia zekarren. Ez errubirik, zeta gorririk ez da ere. Urtetan, lantegitin lapurtu zituen piezak. Soldagailuarekin, altzairuzko ohea josi zuen. Ez zuen inoiz maite zaitut esaten. Ez zuen inoiz maite zaitut esaten. Ez zuen inoiz maite zaitut esaten.
Vuestra lengua parece el mapa del tesoro, me descubrió. Si desenfocas el resto de las letras y percibes solo las X, parece como si te guiaran por la ruta del tesoro. Me pareció que aquello era lo más bonito que se podía decir de un idioma que no conoces, que se asemejaba a un mapa del tesoro. Cierto día tuve un problema de oídos. No oía bien y llamamos a urgencias. Acudí al consultorio. El médico era una mujer. Y cuando vio mi nombre me preguntó: ¿vienes de Euskadi? Entiendo perfectamente lo que dicen en euskera, aunque no lo hablo. ¿Y soy de allí? ¿Qué significa eso? Eso tiene un gran valor. Llamar a urgencias y encontrarte con alguien que conoce tu lengua, te conoce a ti y te valora. Eso vale mucho. Por eso Nevada y Far West es para mí un lugar especial. Y no solo por el desierto, también por su comunidad. ¿Qué podríamos decir aquí delante del Guggenheim? Estamos, sin duda alguna, como ante otro mundo diferente. Si bien se identificaba la imagen del Hotel Vasco con la de los vascos que llegaban a Estados Unidos, actualmente el Guggenheim Bilbao se ha convertido en la sede real de los vascos y en su imagen más conocida. En este sentido, allí en Estados Unidos, aquella casa tradicional nuestra se ha convertido en otra cosa. Es decir, el Guggenheim sería una imagen del regreso. Pero los vascos que vivimos allí actualmente, más que hacia el hotel, miramos hacia este edificio. Esta es ahora nuestra verdadera casa. En mayo cené en Nueva York con la editora Fiona McCrae. Le expliqué a Fiona el proyecto de la novela. La idea había tomado cuerpo y al final se estructuraría en torno a un vuelo entre Bilbao y Nueva York. El reto consistía en hablar de 3 generaciones distintas de una familia sin volver a la novela del siglo XIX. Expondría el proyecto de escritura de la novela y fragmentariamente, muy fragmentariamente, historias de esas 3 generaciones. Si el vasco se considera como esencia, creo que no es lo más apropiado para el mundo actual. Considero que para el mundo actual es mucho más apropiado considerar el hecho de ser vasco como una parte que se sabe fusionar y mezclar con otras culturas y con otros caracteres, y capaz de enriquecerse en esa fusión. Entonces, esa tradición del hecho de ser vasco hay que mantenerla y cultivarla a través de la cultura, del arte, de la literatura, de la tradición, de la memoria, pero desde lejos y como algo complejo, no como algo esencializado.
Las historias recogen los matices de la realidad. Y los matices son lo más importante en la vida. Es curioso cómo trabaja la memoria, cómo recordamos a nuestra manera, convirtiendo en ficción lo que en otro tiempo fue realidad. Por lo menos así sucede en las familias. Se inventan historias, no solo para ilustrar o educar, también para compartir creencias, para legar tradiciones o para acordarse de los antepasados. Gracias a esas narraciones recordamos a quienes nos precedieron y nos hacemos una idea de cómo fueron. A cada cual se le adjudica un determinado papel en esas historias y conforme a esa interpretación pasa a ser parte de nuestra memoria. Eta rol horiei jarraiki oroitzen gaituzte.